Primero que todo, chiquillos, muy buenas tardes. Disculpen por no haber subido el video exactamente a las 16 horas. Son en este rato un cuarto para las 6 de la tarde. Y me demoré principalmente por problemas de poder editar bien este video. El trabajo del día de hoy va a estar centrado en el análisis del texto El presupuesto de Mario Benedetti, y nuestro objetivo es analizar a los personajes de la narración literaria y el conflicto que enfrentan, reconociendo lo que dicen, hacen y quieren los personajes y su influencia en el desarrollo de la historia, para poder reflexionar sobre los valores humanos y sociales que representan. Pero, ¿qué es un personaje?, nos vamos a preguntar. Bueno, para poder hablar del personaje, primero tenemos que recordar qué son los elementos de la narración. Los elementos de la narración están compuestos por el narrador, personajes, tiempo, espacio o ambiente y las acciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del narrador, nos referimos al ente imaginario que nos permite que conozcamos la historia, que puede estar tanto dentro como fuera del relato. Dentro de los tipos de narrador, nosotros vamos a tener al narrador homodiegético, que es aquel que está dentro de la historia, mientras que también vamos a tener al narrador heterodiegético, que es aquel que está fuera de la historia. El narrador homodiegético se divide en dos. Vamos a tener el narrador protagonista, quien es el que cuenta la historia en primera persona gramatical y habla de sí mismo. Mientras que también vamos a tener al narrador testigo, que cuenta la historia en primera persona gramatical, pero no cuenta su historia, sino que más bien de un tercero, como lo hace, por ejemplo, una persona que está relatando un partido de fútbol. Por otro lado, en el narrador heterodiegético vamos a encontrar al narrador objetivo, que va a contar la historia en tercera persona gramatical, pero solamente va a contar lo que ve. No va a entregar impresiones ni tampoco va a entregar un punto de vista o sensaciones respecto a lo que sucede o a cómo son los personajes. Por otro lado, el narrador omnisciente también va a relatar en tercera persona gramatical, pero esta vez él sí va a entregar sus opiniones y además va a contar con la posibilidad de saber todo lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando, inclusive aquello que vivieron o que van a vivir los personajes. Por lo tanto, nuevamente vamos a usar el concepto de Dios para referirnos o para comprender a este tipo de narrador omnisciente. El tiempo va a corresponder al momento en que ocurre la historia. Este puede ser cronológico, es decir, ordenado; anacrónico, un tiempo desordenado; o acrónico, es decir, que ocurre en un tiempo indeterminado de la historia. En los tipos de tiempo, nosotros vamos a tener el tiempo en la historia, que va a tener un orden de causa y efecto, y lo vamos a ver a través de los verbos, analizando si se encuentran en pasado, en presente o en futuro. El tiempo del relato corresponde al tiempo estético que va a utilizar el autor en el texto, que más que todo busca ordenarlo de una manera más bella. Y el tiempo referencial histórico va a corresponder a la época que quiere representar el autor. Por ejemplo, si nosotros lo llevamos a una película, la película Corazón Valiente, por ejemplo, está ambientada en el periodo cuando los ingleses trataron de conquistar, o más bien conquistaron, a los Highlanders de Escocia. El espacio o ambiente corresponde al lugar donde acontecen los hechos o acciones del relato. Y dentro de esto nosotros vamos a tener tres tipos de espacio y ambiente. El ambiente físico, que es el lugar concreto donde acontece la historia, que puede ser una ciudad, puede ser una casa, puede ser una habitación, puede ser la cocina, el patio de una historia, o simplemente puede ser un lugar no específico, pero que nosotros podemos deducir en la medida que va aconteciendo la historia. El ambiente psicológico son todas las emociones que sienten los personajes a lo largo de la historia. Y el ambiente social va a corresponder a lo socioeconómico, a lo religioso, a lo cultural que nosotros vamos a ver dentro de la historia. Eso lo vamos a poder descubrir de manera explícita, es decir, que nos dice específicamente que los personajes son de una clase social determinada, o los vamos a poder deducir a partir de ciertos indicios o datos que nos va a entregar el texto, como por ejemplo si el personaje puede o no gastar mucho o poco dinero. Respecto a las acciones, estas forman todos los acontecimientos o situaciones que van a ocurrir o acontecer a lo largo de la historia. Y esto van a organizarse
de tres formas. Vamos a organizarnos a través del relato ab ovo, que va a tener inicio, desarrollo y desenlace, como ocurre en la historia de la Caperucita Roja. El relato in media res, que parte por el desarrollo y por medio de saltos al pasado, que nosotros vamos a trabajar por medio de flashback o racontos, va a reconstruir el inicio de la historia y luego vamos a tener el desenlace como ocurre en la película Titanic. Mientras que vamos a tener el relato in extrema res, que comienza por el desenlace, sigue el desarrollo y parte al inicio, como ocurre en la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Los personajes, que es lo que a nosotros en este rato nos interesa más que todo, corresponden a quienes ejecutan las acciones del relato, y al igual que el narrador, son seres ficticios. Estos pueden ser animales, objetos, imaginarios animados y que van a tener obviamente características humanas. Ahora, de acuerdo a su importancia, nosotros los vamos a clasificar en personajes principales, que es en relación a ellos que se relata la historia, a los personajes secundarios, que son los que realizan acciones que afectan directamente al personaje principal, y a los personajes incidentales, que son aquellos que también se conocen como personajes terciarios. Ellos pueden salir de la historia y no van a afectar el normal desarrollo del relato, que es lo que no sucede cuando yo extraigo a los personajes secundarios. Si yo saco un personaje secundario de la historia, voy a afectar el normal desarrollo de la historia. Ahora, ¿cómo yo voy a caracterizar a un personaje? Los personajes yo los voy a poder caracterizar dentro de un relato a partir de cómo ellos se comportan, cómo son sus atributos, es decir, sus características, tanto valóricas, motivacionales u otras cosas en particular. Nosotros esto lo vamos a ver a través de datos o pistas que se conocen como indicios que nos va a entregar el texto de manera explícita, es decir, va a decirlo de manera clara, o implícita, es decir, que nosotros vamos a tener que a lo largo del relato ir concluyéndolo. Por ejemplo, en este texto que ustedes tienen a continuación, que es La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe, nosotros vamos a tener el relato que nos dice: la Bella Durmiente cierra los ojos pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Nosotros en este relato tenemos a dos personajes. Tenemos a la Bella Durmiente y tenemos al príncipe. Nos vamos a centrar solamente en la Bella Durmiente. La primera característica que nosotros podemos apreciar es la característica de que ella es bella, y lo vemos de manera explícita porque lo presenta el texto. Pero si nosotros nos centramos en la parte que está casi al final del relato, nosotros vamos a ver que dice que nadie se lo ha dicho, pero ella sabe que un príncipe no se acerca a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Eso nos permite llegar a la conclusión que la Bella Durmiente es una persona o una mujer particularmente inteligente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta del conflicto del relato? Bueno, esto lo vamos a ver cuando nosotros leamos el texto y nos demos cuenta que el personaje se enfrenta a alguna fuerza natural, algún miedo, algún deseo, alguna frustración que le provoca tensión. Esto va a provocar a lo mejor algún efecto de carácter psicológico, o a lo mejor va a representar algo simbólico o va a representar una ideología. Si nosotros retomamos el relato que vimos recién, que era La Bella Durmiente, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la última parte del texto, donde dice que ella sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. ¿Cuál es el conflicto que nos va a presentar este microcuento? Bueno, nosotros vamos a poder concluir que a los hombres no les gustan las mujeres que tienen los ojos abiertos, es decir, aquellas que piensan. Por lo tanto, la Bella Durmiente debe hacerse la tonta. ¿Qué valores van a representar entonces los personajes de este relato? Bueno, el príncipe va a representar a la tradición que dice que la mujer no debe ser muy despierta, entendiendo el concepto de despierta como una mujer muy inteligente. Por lo tanto, la Bella Durmiente representa la visión de una mujer astuta, una mujer inteligente que actúa para conseguir lo que quiere y que no espera la acción de un príncipe como lo hacen todas las princesas en los relatos tradicionales.
Y podemos llegar a la conclusión entonces de que este microcuento presenta una crítica a la sociedad patriarcal que no fomenta el desarrollo intelectual de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? En el texto de Benedetti, ustedes van a comenzar trabajando con las actividades de la página que ustedes ven aquí, que yo posteriormente les voy a contar, que es la número 24 de su texto, y es lo que tiene que ver con vocabulario contextual. El vocabulario contextual se vincula fundamentalmente con esta idea de ser capaz de deducir el significado de una palabra de acuerdo al contexto sin utilizar el diccionario y tener el cuidado de elegir una palabra, si es que llegan a utilizar el diccionario, que no afecte al significado del texto. Por otro lado, en una segunda ocasión, van a leer esta parte del texto donde dice determinar el propósito del texto, fundamentalmente para que ustedes sepan cuál es el objetivo del relato, qué busca y cuál es la intención. Eso fundamentalmente para buscar profundizar sus habilidades de comprensión lectora. En una tercera parte van a leer lo que corresponde al contexto de producción del texto de Benedetti para lograr una mayor comprensión y claridad del texto que van a leer en la etapa 4. Antes de comenzar su lectura, ustedes van a desarrollar las actividades que son antes de la lectura, que son solo 2 preguntas. Y posterior a ello, en la medida que ustedes vayan leyendo su texto, van a ir desarrollando las preguntas que aparecen al costado del texto que tienen numeritos. El objetivo de aquello es que ustedes, en la medida que vayan leyendo, vayan comprendiendo mucho mejor la lectura. Finalmente, en el punto 4, van a desarrollar las preguntas del Profundiza la lectura que comienzan en la página 34, de la 1 a la 12. La idea es que ustedes, luego que desarrollen todas las actividades, tanto el antes, el durante y después de la lectura, las hagan en Word y me la envían a mi correo electrónico que aquí aparece y que todos ustedes manejan. El formato es Word, tamaño carta, letra Times New Roman número 12, interlineado.